tocan a un menor o a un adulto mayor, es aún más. Es como se debería tener un respeto que lamentablemente últimamente se ha perdido, y los fraudes a adultos mayores cada vez son más. Para eso tenemos a nuestro querido amigo José Medina, profesor y especialista en finanzas. Él nos tiene un tema muy interesante: fraude a adultos mayores, y los recibimos. Querido amigo, bendiciones. Bendiciones, Joelo, y un gran saludo a nuestra audiencia desde Puerto Rico a toda Latinoamérica y nuestra gran comunidad hispana en Georgia, en Estados Unidos. Esto yo me imagino que ha incrementado con la tecnología, la llegada de la tecnología, el intento de los adultos mayores de ponerse al día, y obviamente el, el aumento de especialistas en estos asuntos con mentalidades de cada vez obtener lo que no le toca, lo ajeno. Cierto, da una tristeza porque lo que es el concepto de explotación Mm, financiera está relacionado a cómo alguien se aprovecha de un adulto mayor, ¿verdad? Clasificamos al adulto mayor como una persona de 60 años o más ujú. que dentro de su escenario, ¿verdad? Económico es abusado financieramente por otras personas, y que esas otras personas, pues en regla general, no es un desconocido, no es alguien que se encontró en el supermercado o en el banco, son directamente familias. Oh, wow. Eh, y da un dolor intenso porque tú y yo conocemos que hay un gran mandamiento, ¿no? De honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque larguras de vida te daré sobre la tierra. Y entonces, comparando con los elementos también, ¿verdad?, que conocemos de la Biblia profético hacia el tiempo final, donde los padres serán contra los hijos y los hijos contra los padres, pues un comportamiento a donde están parando los valores y los principios, las grandes convicciones que nos permiten tener una sociedad justa, ¿verdad?, en que todos nos podamos compartir y acompañar de manera saludable. Así que explotación financiera es cuando a una otra persona fuera de este adulto mayor se aprovechan de la vulnerabilidad de esta persona que tiene, y no tiene que ver con que sea millonaria, Joelo, Ujú. es apenas los recursos económicos que tiene, Oh, my God. pueda básicamente aprovecharse a un proceso básicamente totalmente egoísta. A nivel de Estados Unidos, el año pasado se erradicaron más de 100,000 Oh, wow. reclamaciones de adultos mayores de 60 años o más relacionado a este escenario, con una pérdida de un impacto billonario de más de 3.6 millones de dólares, y que el 10% de esas reclamaciones que se hicieron, 10% tiene que ver con explotación financiera, siendo el problema número uno de las tragedias de los adultos mayores. Entonces, eh, ¿cuál es la definición? Cuando alguien familiar, que esto puede ser desde el hijo, los nietos, algún hermano, se aprovechan de la vulnerabilidad de este adulto, justificando que este adulto ya no puede manejar el dinero, de igual manera, o mirando la parte del corazón, aprovecharse de la vulnerabilidad. Y esto lo vemos como un elemento bastante común acá en Puerto Rico relacionado a los nietos. Ok, Joelo, en Puerto Wow. Rico a los nietos. Tú sabes que en nuestra cultura hispana, el abuelo es el querendón, el abuelo es aquel, ¿verdad?, que, como decimos una palabra, añoña, consciente, Sí. trata, como decimos, de enmendar lo que no hizo con los hijos, con los nietos, y lamentablemente entonces algunos nietos se aprovechan de la bondad de esos abuelos para básicamente estafarlo. Estafarlo es dejarle una precariedad económica jamás pensada. Y de eso es que queremos hablar. En Puerto Rico, Joelo, y a nivel de Estados Unidos existe legislación en contra de la explotación financiera. Es un delito federal y es un delito estatal hacer este proceso. En Puerto Rico tenemos, nos sentimos honrados que fueron una de las jurisdicciones de Estados Unidos que inmediatamente implementó una legislación para proteger al adulto mayor, que fue en el 31 de julio del 2020. Y es lo que dijiste, ¿qué pasó en el julio del 20, qué pasó en el 2020? La pandemia, ¿te acuerdas de la pandemia? Claro, sí. Muy bien, todo creo que todo el mundo se acuerda de eso. Entonces,
nos dimos cuenta que los adultos mayores no podían manejar las tecnologías y salieron los grandes incentivos, ¿no? Los incentivos del gobierno federal, que iban a dar $1,200, y todo este dinero obligaba a que todo el mundo necesitaba tener una cuenta bancaria disponible. Así que aquí en donde entramos, que los adultos mayores generalmente no tienen cuentas, tenían su chavito en efectivo, manejan sus cosas. Ellos, la parte de la tecnología y la cuenta bancaria es algo muy alejado de ellos. Por lo tanto, se vieron obligados a que tenían que tener la asistencia de que alguien los entrara en el sistema para poder recibir los incentivos a través de, obviamente, del Internet. En Puerto Rico, Joelo, hay un dato en particular, es que las ayudas vinieron a través del gobierno estatal, porque los puertorriqueños no pagamos impuestos federales, ¿verdad? Por la forma en que estamos constituidos legalmente. Por lo tanto, el gobierno federal no tenía manera de poder pagarle a las personas mayores de edad, y que a través del Seguro Social hubiera sido un elemento totalmente complicado. Así que obligó a que la gente buscara a alguien que le ayudara a entrar al sistema, y menciono esto porque creo que no hay mucho que hay que profundizar en los patrones, ¿no? Ujú. Pues, ¿a quién tú vas a llamar, Joelo? No sé del internet, tengo unas ayudas, pues al primo, al nieto, al hijo. Alguien de Y ahí confianza. empezaron, ver, alguien de confianza, Claro. pudiera llegar a ser el vecino, un compañero de trabajo, y tristemente también hubo casos, Joelo, hermanos de la iglesia. Wow. Ok. No, esto da ganas de llorar, ¿ok? Wow. Y lo que hacían era que llenaban toda la información de este adulto mayor, por eso es que hace esta legislación en Puerto Rico, y donde se iba a acreditar el dinero a qué cuenta bancaria, esta persona aprovechaba y ponía su número de ruta y tránsito y su cuenta bancaria personal. Oh. Nunca le llegaba el dinero al adulto mayor, ¿ok? Y de ahí es que, ante un escenario de tantas reclamaciones, se empieza a descubrir de que hubo un aprovechamiento ilícito, y nuestro país, por lo menos nuestro Puerto Rico, tomó básicamente inmediatamente una iniciativa de hacer una legislación en protección del adulto mayor para especificar y obviamente ampliar lo que representa explotación financiera. Y eso es los elementos más tristes, ¿no? Mirando situaciones interesantes, Joelo, el nieto que necesita un carro, voy a dar ejemplos prácticos. El nieto que necesita un carro tiene crédito malo, es mala paga, y utiliza al abuelo para llevarlo al banco, a la cooperativa, a la Credit Union, a hacer un préstamo para comprar un automóvil, ¿ok? Pues pone el crédito del abuelo. El abuelo básicamente es el que supuestamente no va a pagar, porque el nieto le dice al abuelo, abuelo, tranquilo que yo voy a pagar. Y el abuelo confía en el nieto, hace toda la gestión, obtiene el financiamiento, y luego el nieto no paga. Oh, wow. ¿Ok? No paga. O un préstamo no personal, también puede pasar ese escenario, pero es algo bastante típico el escenario de ese punto. Segundo, más doloroso, la propiedad de este adulto mayor, que básicamente el familiar lo engaña con una falsa presentación de que, mira, hay que firmar unos papeles para asegurar el techo de tu casa, y la indicación básicamente es vender la casa. Oh my God. ¿Ok? Vender la casa de este adulto mayor. Tengo que hablar de esos ejemplos, ¿no? Que son Claro. extremadamente dolorosos. La persona que recibe un seguro social y que apenas le da ese dinerito para pagar el agua, la luz, el teléfono, los biles o el alquiler, esta persona constantemente le hace el cuento, ¿no? Abuelo, papá, estoy mal económicamente, y le confía lo que es la tarjeta de débito para que haga transacciones, y de una manera hace la transacción de la compra del supermercado y le saca dinero adicional. ¿Ok? Entonces son retiros obviamente atípicos, cantidades significativas, transacciones, empezar a hacer acceso a transferencias electrónicas, empieza a cambiar lo que se llama las designaciones de las personas autorizadas, que ante una cuenta que no tenga alguien autorizado, convencen a este adulto mayor para que autorice a otra persona a tener acceso a las cuentas bancarias. Y obviamente miramos al final al cabo que no solamente la venta puede ser la casa que la ponga en garantía, el escenario de
lo que llamamos transferencias electrónicas de tarjetas de crédito que llegan al máximo a nombre de este adulto mayor y implican todo esto. Estamos hablando de falsificación de documentos, lo que estábamos hablando, Joel, lo que llega el momento de la manipulación y la coerción y la negación de acceso a los bienes de este adulto mayor. Entonces, ¿por qué quisimos traer este tema? Número uno, en Puerto Rico salió un artículo el día de ayer con estos datos. Quería básicamente traerlo contigo porque ¿verdad? La oficina del Bureau, del Protection Financial Bureau de Estados Unidos, hace avisos respecto a que esto es una epidemia que se va incrementando cada año, donde los valores y convicciones quedan en un escenario, y ahí donde decimos a estos adultos mayores de 60 años en adelante, darle alerta. Usted tiene la responsabilidad de cuidar lo que usted ha construido. Los hijos suyos y los nietos básicamente deben de construir su vida económica de manera independiente. Una vez ese hijo tuyo ya tiene 21 años de edad, en términos de poder cumplir con funciones, ¿verdad? de ley, de decisiones financieras, es una persona que tiene que asumir responsabilidad de sus compromisos y de sus deberes, en términos de lo que llamamos compra una casa, un automóvil. El adulto mayor a la edad después de 60 años, Joelo, ya no debe estar dando firmas. La llamada firma del codeudor, ¿verdad? Dar la firma a alguien, no. Porque se sabe que al fin y al cabo lo que puede pasar es que la persona no pague y usted entra en un proceso legal, y un proceso legal significa una acción de cobro y cobrarle el dinero a usted dentro de una manera inapropiada. Y obviamente usted tiene que buscar a alguien de confianza. No es fácil este proceso, no es fácil identificar. Quiero que sepa yo lo que el sistema financiero, los bancos cooperativos y Credit Union, tiene una legislación que cuando un adulto mayor va acompañado de alguien para hacer alguna actividad financiera, está obligado a este oficial bancario a pedirle al acompañante que salga afuera al lobby en lo que esta persona atiende el proceso. ¿Ok? Y es una verificación para verificar si la acción que está tomando este adulto mayor es voluntaria, las razones, el por qué. Hay una responsabilidad de las instituciones para entonces, si podemos entender que está siendo manipulado este adulto mayor, pues notificarlo a las agencias pertinentes del Departamento de la Familia, la Procuraduría de la Protección del Adulto Mayor, claro. y obviamente las instituciones que nos regulan dentro del sector financiero. José, entonces, te pregunto, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿verdad? Sí. Es que quizás es la pregunta que se está haciendo mucha gente. Al ser familiares, ¿se procesan estas personas? Porque si me preguntas a mí como papá, como abuelo, se me va a hacer difícil procesar a mi hijo, a mi abuelo. Toma jurisdicción el Estado o el gobierno federal, en caso de que sea aplicable, sobre la intención o no intención de abuelo, de papá. Sí, el escenario, has dicho un elemento importante que quería concluir. La mayor parte de estos casos no proceden a una querella legal, ¿verdad? A una acusación, porque el abuelo, ¿verdad? El adulto mayor no quiere exponer a un familiar, claro, a un elemento de esta naturaleza. Esa es la parte más triste. Así que cuando miramos las 100,000 reclamaciones del año pasado, eso puede representar tal vez ni un 20, ¿verdad? Un 20% de lo que puede ser las realidades de lo que es este mal social. Por lo tanto, el adulto no se atreve. Me ha pasado, yo, como comenté una ocasión, a una institución financiera que yo dirigía, a un hijo sacando dinero por un cajero automático, un ATM, ¿verdad? Una máquina, y los padres mirar, identificar que es el hijo que había sacado la tarjeta, ya pensaba que no era posible ver lo que veían, y entonces un dolor, un dolor emocional, es un golpe a la confianza. La gente pues dice, pues no, como fue muy poco, pues no, ¿verdad? Déjame no hacer nada. Pero cuando ya es conocimiento de una institución financiera, y esa es la parte que quiero básicamente validar, aquí también las iglesias, Joelo, yo creo que tenemos que hacer a través de nuestras organizaciones sin fines de lucro, pero las iglesias
hablar de este tema, ¿ok? Ujú. Tenemos que capacitar a nuestro liderazgo porque tenemos los grupos de los adultos mayores. En la iglesia que yo asisto en Carolina, trabajamos este tema todos los años, ¿verdad? Se Muy bien. trae esta charla, y de ahí salen personas que se nos acercan pidiendo ayuda, Wow. ¿verdad? Un puente de confianza. Y esto es clave decirlo porque si la persona no se atreve, pues tenemos una responsabilidad de fiducia, ¿no? Llamaríamos ese sentido de responsabilidad social, de denunciar este tipo de abuso, porque esta persona, Joelo, tiene un dinero, y aquí hemos tenido varios ejemplos, y cuando vas a la casa se está cayendo en pedazos. Ujú. Las condiciones son infrahumanas. Parece una persona totalmente abandonada y sin dinero, y es todo lo contrario. Es una persona que está siendo explotada financieramente en un mundo donde hay, ¿verdad? Una sociedad moderna. No Ujú. estamos en el tercer mundo, estamos hablando de vivir en Estados Unidos, ¿no? Estas Bueno, cosas no se deberían ser parte de nuestra historia, pero definitivamente creo que son tres pasos para concluir mi diálogo contigo. Número uno, el adulto hay que capacitarlo de sus derechos, ¿ok? Y que son perfecto. las líneas que tiene que establecer hasta dónde él puede ayudar a un familiar. Número dos, tiene que alinearse las organizaciones, ¿verdad? De iglesias, organizaciones sin fines de lucro, hablar de este tema. Es importante hablar de este tema y en los medios, como hacemos básicamente ¿verdad? Vive tu mañana, FM más 100.9 FM, que Ujú. estamos haciendo algo espectacular a través de estos medios, tocando temas de interés para nuestra comunidad, para divulgar, porque obviamente tenemos el principio de cuidar a esta población que ha levantado nuestro país, que son los que sudan, son los que están en tiempos más complicados y difíciles, son nuestros adultos mayores, los que tienen una fe Ujú. inquebrantable, que son los que creen que nosotros nos levantamos. Ese valor y ese oro Yes. tenemos que cuidarlo, y eso va dirigido a este mensaje en el día de hoy. Bueno, José, yo creo que se nos quedó por ahí número 3. Pudiéramos retomar este tema, está espectacular. Y yo sé que hay muchas preguntas. Me gustaría, no sé, la próxima vez quizás Sí, hacer más, eh, seleccionar algunas preguntas del público, porque wow, qué tema tan interesante y saber que cada vez incrementa más, definitivamente, alarmante e indignante. Qué bueno que te tenemos, querido amigo, y que nos hablas de estos temas que a veces eh, estamos enajenados de lo que está sucediendo. La gente que quiera solicitar alguna información, alguna orientación contigo, ¿cómo lo podemos hacer, José? pues las personas básicamente pueden conectarse a nuestra plataforma de nuestra página web asesoresdefinanzas.com. Es una plataforma donde tenemos un grupo de 500 Ujú. asesores y consejeros certificados en finanzas personales que nos cogió un código de ética. Número Ujú. dos, también cualquier orientación que usted necesita nos pueden llamar al 787-923-4181, 787-923-4181. Nos pueden invitar para talleres y conferencias en las comunidades y en las iglesias para hablar de este tema. Es un tema que hay que hablar, de hablar directamente y poderle explicar a las personas los pasos a seguir. Próximamente, Joel, en nuestra aplicación móvil, vamos a añadir una opción para básicamente poder tener una opción de hacer reclamaciones en términos de explotación financiera. Seguimos mejorando nuestra aplicación, así que Yes. pronto tendremos una opción para que la gente pueda conocer más de lo que es el tema educación, orientación y las líneas de apoyo para las personas que están en necesidad. Y recuerden, finanzas al máximo, conocimiento y estrategia para llevar tus finanzas al máximo. Finanzas al máximo, José Medina, profesor y experto en finanzas. Abrazo, querido amigo, gracias.